No. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a Sencillamente Extraordinario. Mi nombre es Daniel Ruiz. Yo soy Mateo Gaviria. Y yo soy Andrés Córdoba. Como ya ven, tenemos un nuevo invitado. Él va a ser miembro principal de Sencillamente Extraordinario, pues va a ser un miembro más. Y queríamos darle una bienvenida. Bienvenido a Sencillamente Extraordinario. El tema de hoy va a ser acerca de la generación de cristal. Seguro muchas veces han escuchado hablar acerca de la generación de cristal. Incluso muchas veces nos sentimos identificados con esta mencionada generación de cristal. El momento social e histórico en el que nacemos marca el desarrollo de la personalidad y de las expectativas vitales. No es igual venir al mundo en una época de prosperidad que de escasez, o en un momento de profundo pesimismo o incertidumbre que en mitad de una bonanza económica y perspectivas esperanzadoras. Así, las personas se van agrupando mediante generaciones en las que se pueden observar ciertas características comunes. En el caso de la generación de cristal, también denominada generación Z, se agrupan los adolescentes y jóvenes que nacieron a partir del 2000. ¿Qué creen ustedes que es la generación de cristal? ¿Hablas o hablo? Pues marica, empezando pues con toda la polémica que se maneja mucho en las redes sociales, es todo el conjunto de personas que se ofenden por cualquier cosa. Por ejemplo, si tú dices que a mí me gusta rosado, otra persona no va a estar de acuerdo con eso. Y ya se genera una polémica y dice, no, me estás vulnerando mis derechos a causa de eso. Pero eso es algo que ha creado como el mismo libertinaje o las mil y una formas de expresiones de las personas. Y como todo ya es libre y muchas personas quieren vulnerar tu espacio, a raíz de eso se crea lo que es la generación de cristal. Pues pienso yo. O sea, como su nombre lo dice, hace referencia a algo que es, digamos, entre comillas, más frágil, más sensible, más... Que los comentarios que suelen ser crueles, que normalmente es por parte de los adultos, a nosotros nos parezcan más escandalosos y más invasivos y más muy agresivos, ofensivos, ¿no? muy violentos. Entonces, a ver, dicen que son de los 2000 para acá y muchas personas suelen decir no, yo no soy generación cristal, yo soy del 99. Y vas tú a ver y dices un comentario, vamos a llamarlo violento, un comentario violento, o soez, y se van a sentir ofendidos. Y es básicamente eso, que quizá no nacimos en el año del 2000 hacia acá, pero sí tenemos las mismas características que alguien que haya nacido en el 2000. El término generación de cristal se atribuye a la filosofía española Montserrat Nebrera, con el que quiso expresar la fragilidad que muestran muchos de los adolescentes y jóvenes actuales. Este grupo es, en su mayoría, hijos de padres que pertenecen a la generación X. Esta última comprende padres que están en la década de los 40 y de los 50. Es una generación puente entre las de sus padres, los abuelos de la generación de cristal, que vivieron privaciones y un mundo de posguerra, y la de sus hijos, que han nacido en una época de bonanza. El hecho de que la generación de cristal parezca tener la vida más resuelta con acceso casi universal a los estudios y posibilidades de viajes y cultura no significa en realidad que sea un día más fácil. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre el contexto en el que viven estos jóvenes. Es en un mundo de desigualdades muy profundas. O sea, mira que también algo que es bastante de analizar es que, así como lo decías tú anteriormente, la generación de cristal ha llegado a ser lo que es por la facilidad que tiene de obtener las cosas. Si tú notas, escuchas la historia o de lo que te decían tus padres, decían, no, es que yo para ir a mi colegio tenía que pasar 1000 ríos, tenía que subir. Sí, es Tenía verdad. que salir 4 horas antes para poder llegar Exacto. temprano al colegio. Y muchas personas a veces se sienten ofendidas por eso. O sea, que porque tú tuviste una educación más compleja que la mía, significa que la mía no está compleja, o estás diciendo que quizás soy cobarde, o que quizás no puedo
con mis quehaceres. Normalmente llega un padre y uno está durmiendo 8, 9 de la mañana, quizá, pongamos el ejemplo, un joven de 22 años que está en la universidad, que está en tercer, cuarto semestre de universidad, trabaja y estudia y tiene el domingo libre. Se hace las 8 y 9 de la mañana y pasa la madre por el cuarto de este joven en su día de descanso después de una larga semana de trabajo y estudio. ¿Qué haces acostado? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y entonces no comprenden que quizá no son las mismas épocas, que quizá no han sufrido lo mismo, pero no creo que el tema sea acerca de quién ha sufrido más o quién ha sufrido menos. Yo creo que el tema es más que todo de quién... A ver, se sufre de diferentes maneras, pero al final es sufrimiento y quizás suene contradictorio. Pero el hecho de que nuestra época sea más tecnológica, sea más moderna, sea menos peligroso ser joven, ser adulto, no significa que no sea... No lo hace más fácil, ¿no? Sí, no la hace más fácil. Y, por ejemplo, a mi edad, seguramente tu abuelo o el tuyo diría, no, yo a tu edad ya tenía O sea, propiedades, el típico redes, chiste, yo tenía casa, el tipo como todo chiste esto era monte, del abuelo. mantenía a su abuela y tenía 12 hijos. Sí, y básicamente y estaban estables. Y muchos... Tenía Mozart. También. Entonces, muchos escuchamos esos comentarios y muchas personas que son muy sensibles, porque eso es algo muy común de esta generación. Somos muy sensibles. Y me incluyo porque yo también soy un man súper sensible. Los que me conocen saben que escribo y eso hace a las personas sensibles. El arte hace que las personas sean más sensibles, porque una persona que es artista desborda sensibilidad. Dilo tú, que eres básicamente músico. Exacto, sí. O sea, las costumbres y todo lo que hacemos como seres humanos es lo que hace que nosotros tengamos efectos buenos o malos en la sociedad, de acuerdo a las costumbres que tienen. Por eso la generación Y, que es la que está antes de la generación Z, de la cual estamos hablando, ellos eran las costumbres y lo que hacían, lo que permitía que ellos La fuesen... generación Y, disculpa, esa no es la de los millennials. Exacto. La de que, Antes, bueno, que se supone que para esta época ellos tendrían veintitantos, exacto, casi 30. antes de los 2000. O sea, lo que ellos hacían, estudiar, se sacrificaban, tenían más cosas, no tenían acceso a tanta tecnología, porque una de las cosas que ha hecho que la generación de cristal sea lo que hoy día es la tecnología. Sí, es verdad, las personas no saben sostener una conversación frente a frente, a diferencia de cuando están con el teléfono. Se nota abismalmente la diferencia en cuanto a la comunicación verbal presencial, en cuanto a las redes sociales. Muchas veces uno va a conocer a una persona, algún amigo, alguna amiga en persona y se hace muy tediosa la conversación verbal personal y es casi ¿qué tal ha estado tu día? Y fue algo que le escribí en la mañana y me dijo que bien, que apenas que está empezando su día, que está haciendo desayuno. No la veo a mediodía. Ah, ¿y cómo va tu día? Pues lo que te dije. Y entonces se vuelve muy complejo llevar una conversación. Y, a ver, no sé si sea algo general, pero suelen ser muy tímidos. Sé que hay variaciones, yo suelo ser muy extrovertido, pero no sé si sea muy general o qué piensan ustedes acerca de eso. Pues a ver, es que también igual hay una contradicción en cuanto al hecho de que, mira que, o sea, lo que decía Daniel ahorita respecto al hecho de que, bueno, un joven el domingo descansando y pues le van a poner problema por eso, o les van a criticar el hecho de que no, es que usted tiene las cosas más fáciles ahora, pero no se supone que de alguna otra forma, al menos en mi caso, los papás trabajaron por eso. O sea, los papás decían, no, yo estudié o me maté
trabajando para poder darte a ti lo que yo no tuve. Sí, y claro, que tu son vida sea más sacrificios. fácil, exacto. O sea, entonces es como muy contradictorio que igual te critiquen o te juzguen en pocas palabras por tenerla fácil, entre comillas. Exacto, sí, mira, por ejemplo, si nosotros nos vamos un poco más a la historia cuando estábamos en el colegio, cuando hablábamos de tecnología, uno de los primeros objetivos principales de tecnología es hacer que la vida del ser humano sea más fácil. Muchísimo más fácil. Entonces, si nosotros, lo que tú estás diciendo suena contradictorio a causa de eso, porque si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que se ha construido hasta el día de hoy en la humanidad es para hacer que nosotros seamos más, Sigue hablando de mira, se me fue, pero todo lo que a día de hoy se ve en todo de nuestras vidas en el ser humano es para que nosotros seamos más expresivos. Pero a causa de la tecnología ha privado que nosotros seamos más A ver, expresivos. se es más expresivo. Lo que a veces es que esto facilita mucho, facilita mucho, pero mediante las redes sociales. O sea, esto lo facilita mucho es a nivel redes. Porque interpersonalmente, creo que es la palabra, interpersonalmente, no, creo que interpersonalmente lo empeora. Incluso he visto muchos casos de personas que se citan, no sé, a mí nunca me ha pasado, pero he conocido parejas que salen por X o Y motivo, se enojan y tú los ves. El chico por acá, la chica por acá, texteándose. Y a un abrazo de distancia. La pandemia nos hizo sentir, nos hizo extrañar a las personas. Y quizá por eso esto se intensificó más. Quizá por eso se nos hizo casi natural hablar por chat. Mateo acerca del chat, a él no le gusta hablar con personas con las que puede socializar. O sea, amigos que, sí, que puedo ver, con los que puedo fácilmente comunicarme. O sea, decir, ahí voy a la casa de tal amigo. Sí, o sea, no me gusta relacionarme por chat porque es que no lo veo necesario, sabiendo que tengo la oportunidad o tengo la posibilidad. Sí, claro, de que muchas hablar un personas rato no lo en tienen. persona. Muchas personas es básicamente, se viven en el mismo barrio, vecinos de barrio, de cuadra. Es que, ¿cómo me gustaría ir a verte? Pues y me parece un poco cliché eso de, hey, man, ¿qué tal ha estado tu día? Cuando puedo ir directamente a tu casa y me pasó esto y esto, estoy sensible. La sensibilidad no es algo de los jóvenes, la sensibilidad es algo de todos, al igual que la depresión. Es algo de absolutamente todos. A todos nos da depresión, todos nos sentimos sensibles, decaídos, pero los jóvenes somos más sensibles porque, a ver, a mí me aturde el pensar que a mi edad muchos jóvenes de hace 30, 40 años ya tengan su vida medio resuelta, ya al menos tengan una propiedad, ya al menos tengan un lugar donde tengan un techito, 4 tablas y un cartón donde acostarse. Porque mira que a muchos de nosotros nos ha tocado la vida muy compleja y eso no significa que esté fácil, que para ellos les resultó difícil, y es como lo decíamos anteriormente, no por eso significa que nos esté dando fácil. Las cosas ahora son muchísimo más costosas. El precio de vida, Exacto, está por los aires. exacto. Ser joven, creo que ser joven en esta época es lo más complejo. Ser joven se ha vuelto casi un acto de rebeldía. Se ha vuelto casi un completo acto de rebeldía. Mira, Daniel, en base a lo que tú estás diciendo, a eso quería llegar ahora, me quería introducir con este tema. Si tú notas anteriormente, bueno, tú le preguntas a tu papá y mi mamá me decía que mucho tiempo atrás, cuando una de mis hermanas estaba pequeña, una vez le regalaron 2,000 pesos. Y dice que con esos 2,000 pesos compró tantas cosas. Hoy día ya con 2,000 pesos no se puede comprar tantas cosas. Sí, pues, hablando de pesos exactamente. colombianos.
2.000 pesos son más o menos como 50 centavos. Sí, más o menos, 50 centavos. Sí, puede ser. Bueno, pues sí, antes era más fácil tú comprar cosas. Sí, Por claro. eso, mira, aunque se ha hecho fácil en todas las metodologías que nosotros tenemos hoy día, que podemos, si vamos a llamar a X personas, enviar un mensaje, nosotros vamos, no, tomamos nuestro teléfono y hablamos por chat. Sí, exactamente, se pide un domicilio. A mí me encanta ir al lugar y si está muy lleno pedir la comida para llevar y venirme caminando. Eh, Quizá me hace sentir viejo, no sé cómo me haga sentir, pero no estoy muy... en muchos puntos estoy muy familiarizado con la tecnología y en otros puntos no me gusta porque es que me siento limitado. Siento que cosas que puedo hacer yo las está haciendo alguien más. Exacto. Y no quiero limitarme a eso. No sé si me entiendan, pero no quiero limitarme a que... Quizá la única manera por la cual pediría un domicilio es porque estoy enfermo. Y sé que eso le quitaría trabajo a muchas personas, pero aún así, y aparte de eso se ha venido implementando desde la pandemia y fueron momentos muy difíciles, claro está, pero lo que sí a veces me causa ira es que crean que los jóvenes la tenemos fácil. Como decía anteriormente, creo que ser jóvenes en esta época es un acto total de rebeldía. Te interrumpo un momentico, Daniel, para hacer este espacio y comentarles que tenemos otro invitado de momento sorpresa que acaba de llegar. Y pues entonces aprovechar que estamos aquí para hablar los cuatro y no sé, diferentes compartir opiniones. muchas más opiniones. Así que ahí tenemos a Dylan. ¿Qué tal, Dylan? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy bien, vamos? bro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Uy, tengo la mano fracturada. Perdón. Perdón por no decir ¿Cómo has nada. estado? Bien, bien. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿De qué están Muy bien. hablando? Estamos hablando acerca de la generación de cristal. Nos habíamos quedado en que... ¿En qué? Que, o sea, hoy día se ha vuelto muy fácil obtener lo que hoy día se obtiene, pero a la misma vez difícil. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, a la hora de investigar, nosotros investigamos y se nos es más fácil estudiar, pero se nos es más fácil vivir como vivimos a causa de todas las cosas que se han implementado hoy día. Pero ustedes no creen que el problema está en que o sea, ya la generación actual y la generación pasada no está acorde por el tema de que no todos, o sea, no todos saben que somos diferentes personas. O sea, ya la gente cree que Cambiecitos. o sea, ya la gente cree que todos somos iguales, que todos debemos pensar igual y que, digamos que yo le digo a Daniel que a mí me gusta el naranja y él me dice a mí que no, que a él le gusta el verde y yo le digo, no, pero es que el naranja es esto y lo otro. O sea, no permitimos que la gente tenga un pensamiento diferente de los demás, un criterio propio. Y yo creo que ese es el problema, ¿ya? Que entonces que yo escuché que ustedes están hablando de que no, que yo a tu edad tenía esto y lo otro. Yo creo que eso es aleatorio, no todas las personas van a tener lo mismo que tú tuviste a la misma edad que tú la tuviste, incluso uno se pueden demorar más y uno puede incluso nunca tener esas cosas. Entonces yo creo que ahí radica el problema, que las personas creen que pensamos igual a ellos, o sea, que no tenemos un criterio propio, que no tenemos una diferente vida, que pues el entorno es igual en su momento. Entonces ese es el problema, que no respetamos las opiniones, los criterios y la situación de los demás. O sea, en muchas ocasiones es como tratar de imponer incluso Sí, como que minimizamos... pensamientos y cosas Ajá. así, ajá. O sea, nos Incluso enfrascamos, llegamos al punto de discriminar. exacto, nos enfrascamos tanto en algo, se nos olvida que hay, no solamente hay una sola bola, sino que hay muchas. Y que cada quien está en su lucha. Exacto. Se nos olvida que hay alas y otras personas también pueden pensar. Pero también hay personas que, o sea, tenemos que respetar eso, pero hay personas que se sobrepasan a la hora de que hacer respetar sus derechos. Sí, es verdad, hay veces que se vuelven humillativos. Exacto. Que humillan. Nos volvemos lo que hablábamos Mateo y yo ayer, que era sobre si tuviésemos un superpoder, ¿para qué lo utilizaríamos? ¿Recuerda? Ajá. Estábamos diciendo que lo utilizaríamos para bien propio,
Pero esto puede hacer que esto... ¿Qué poder desatráseme? Te estaban hablando ayer. O sea, ayer veníamos hacia acá y él nos estaba preguntando me estaba preguntando a mí que si yo tuviese un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y qué haría con ese superpoder? ¿Qué haría con ese superpoder? Bueno, ¿Cuál elegiste tú? yo elegí ser Batman, weón. O sea, aunque Batman no tiene un superpoder como tal, según algunos cómics, Batman sí es un superhumano, a causa de que ha entrenado la mente. También le metí un poco más de tema religioso, le dije que según algunos historiadores dicen que Adán, el primer hombre, controlaba el 100% de la capacidad cerebral. O sea, a tal punto que podía volar. Y este sería Batman. Entonces, Batman, con toda la capacidad que tiene, además que es muy rico, el man lo utiliza, pero yo no lo utilizaría, quizás va a sonar ofensivo, va a sonar un poco egoísta, pero no lo utilizaría para bien de todas las personas, para bien propio. Pero o sea, suena contradictorio porque nosotros muchas veces queremos ayudar. Si hay la posibilidad de ayudar a las personas, las ayudamos. Pero a veces nosotros hacer el bien propio puede hacer que muchas personas sean afectadas porque nosotros necesitamos sentirnos bien. Entonces, eso es lo que pasa hoy día. Hay gente que como quiere sentirse bien y no le importa lo demás, pisotea. Aunque hay personas que les hace que les sienta bien ayudar a las personas. Es que eso trae paz. Pero, o sea, la generación de cristal ha hecho que muchas personas, o más bien la sociedad, ha hecho que muchas personas vulneren sin importar, o sea, solamente les está interesando su bien. Por ejemplo, va a sonar un poco ofensivo y me van a disculpar por lo que voy a decir, pero por ejemplo hay organizaciones, hay comunidades religiosas, políticas, y la comunidad hoy día que está saliendo a flote, que es la comunidad LGTB, hay unos que sí se hacen respetar, estamos enterados y no somos ignorantes a que a través de la historia muchas personas han sido vulneradas por su... Exacto, por lo que son. Sí. Pero en ocasiones, o sea, está bien que hay que respetarlo, pero ellos muchas veces no están... Vulneran también los derechos de las otras personas. Exacto, y quieren hacerse respetar. Entonces, esto aquí es un 50 y 50. Tú me respetas y yo te respeto. Yo te respeto, tiene que ser mutuo. Exacto. Disculpa, en una ocasión escuché, hazte respetar, que esto, que lo otro, y yo siento que el respeto no es algo que se exige. Ajá, Sí, se gana. El respeto, tampoco pienso eso. Yo pienso que el respeto es algo que se otorga. Yo te conozco a ti, nos acabamos de conocer, mucho gusto, y yo a él le doy cierto grado de respeto. Por ser una persona que acabo de conocer, no sé cómo es ella y le tengo cierto grado de respeto. A medida que nos vamos conociendo, yo voy viendo, bueno, según su moral y su manera de ver la vida, como que no merece mucho mi respeto. Exacto. Y según sus acciones, depende que sean buenas o malas, tampoco lo merece. Entonces ya uno va bajando como de ese pedestal que yo siempre conozco a una persona como que... O sea, que a medida que lo vas conociendo, el respeto puede aumentar o disminuir. disminuir. Ajá, exactamente, dependiendo cómo actúa esa persona. Y claro, es relativo, porque es hasta donde yo lo vea moralmente bien. Es que, mira, o sea, se puede decir incluso que es... Tú normalmente puedes escuchar a una persona por respeto, pero o sea, hay veces la escuchas a una persona por respeto y lo que esa persona dice tú siempre lo vas a tener en cuenta porque respetas casi de una forma, entre comillas, admiración a esa persona. Pero si es alguien al que le has perdido respeto, o sea, sí lo escuchas por respeto a escuchar a la persona y que todos tenemos derecho a hablar. Sin embargo, no es como que muy de tu agrado. Sí, escuchar. O sea, decirlo así, O sea, de simple lo forma. escuchas, pero no lo absorbes. Ajá, Sí, o sea, exacto, ¿no? simplemente estás ahí. Para decirlo de forma cruda, no te importa. O sea, Exacto. lo escuchas, pero no te importa. ¿Sí? Más o menos. Entonces, se ha perdido esto. Y a causa de esto es que muchas personas hoy vemos que voy a meter más un tema como más actual, te funan por X o Y cosas que tú digas. Para los que no conozcan ese término de funar es que te boleteen. Censura. O sea, No, no. Te exhiben. Sí, te exhiben, te exponen, alguna- exponer. Que una funada es una expuesta. Que expongan Tu persona. normalmente cosas malas de Algo ti. malo de ti, por lo general es algo O malo de lo ti. que se puede considerar moralmente malo. Ajá. Exacto, bueno, entonces a causa de esto, o sea, la primera cosa que se ha perdido o que se ha dejado de ganar en los seres humanos es el respeto. Por esta razón encontramos tantas personas, no que tú eres de la generación, no que yo no soy de esta generación, yo soy Ojo, perdón, en cuanto al respeto también hago lo mismo, lo otorgo.
Y ya depende de la persona, lo voy disminuyendo y aumentando. Es que de alguna otra forma es como la confianza. Ajá, Tú conoces a alguien, exactamente. confías en la persona, pues no confías directamente al 100. Ajá, hay pero cierta uno confianza. sabe que tiene Y en que... medio de las acciones de esta persona, o terminas confiando Sí, bastante en la persona, o dices, no es de confiar. es que exacto, o sea, ya has tenido acciones que me dicen que no debo confiar en ti. O sea, la misma O persona. acciones con terceros a mí, que tú lo ves, si lo hace con que Ajá. no le da nada, ahora yo que le colaboro, ahora yo que le ayudo, quizá, no económicamente, pero sí emocionalmente, y cuando uno colabora económicamente, si lo hace con esa persona que no le es útil así que digamos, Ajá. ¿qué me espera a mí? Sí, o sea, también hay que tener en cuenta y es que, o sea, nosotros como seres humanos tendemos mucho a menospreciar a las personas. ¿En qué sentido? Yo te respeto y te valoro de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a lo que tú haces. Y es aquí donde viene tanto tema de no que de la generación de cristal. Nosotros hoy día ya no respetamos a tantas personas por lo mismo, porque no, o sea, nos han degradado tanto nos menosprecian. Incluso a veces por los trabajos. Exacto. Por los trabajos, por la mera manera de vestir, por tus preferencias y gustos en cuanto a música, literatura, arte, entre tus gustos de género, sexualidad y todo eso te menosprecian. ¿Por qué si se supone que todos somos iguales? No, no se supone que todos somos iguales. Todos somos diferentes. ¿Ya? Por eso todos pensamos y actuamos de maneras diferentes. Solamente que ese es el tema. Pero, que las personas pero no respetan. por eso se debe discriminar. Pues, o sea, No, es que o sea, la yo idea entiendo es lo que dice es ella. que uno no debe discriminar porque la persona sea diferente a uno. Esa es la idea. ¿Ya? Uno no tiene que Pero voltear es a la lo que está persona. pasando. o sea, se Por refiere. eso es lo que estoy diciendo. O sea, está yo pasando eso. entiendo lo que quiere decir Dylan. O sea, nosotros somos iguales porque somos seres humanos, Ajá, ¿cierto? a eso me Pero refiero. cada cabeza tiene un mundo Sí, diferente. claro, Y yo esto creo que es hay lo una frase que dice que cada cerebro es un cielo. Exacto, pero nosotros hoy día nos estamos olvidando de ese límite, o estamos poniendo un límite en ese caso. O sea, Por eso, nosotros no O estamos sea, dando no de nos cuenta estamos que- tratando humanamente. exacto. No nos estamos tratando no nos estamos dando el trato humano que todo el mundo, por el hecho de ser humano, merece. Incluso los peores criminales les dan sus últimas, pues, les dan su comida. Exacto. Si los peores criminales tienen derecho al menos defenderse después de todo este historial en que claramente es culpable, porque una persona que no ha cometido ningún crimen es discriminada? Porque una persona por simplemente vestirse de un color que la sociedad llama un color femenino Exacto. es discriminada. Entonces, generación de cristal, no, yo supongo que ellos son mucho más conscientes y quizás sí muchos, esa generación, la generación del cambio, sí o no, se trabaja para cambios para positivo, porque no es que no creo que alguien quiera un cambio negativo, aunque no faltan, pero las ideas positivas son más. Sí. No, yo solamente, pues, yo diría que no lo llamaría generación de cristal, la verdad, porque no es solamente una generación, eso viene desde hace mucho, sino que ahorita es que las personas están Poniéndole nombre a cosas. poniéndose a la luz ciertos comportamientos, ciertos indicios que querían presentar desde hace mucho tiempo, pero como otras personas no pensaban igual, no lo hacían. Aunque Entonces, bueno, de pronto, bueno, entiendo tu punto. Entonces optaré por decir, la generación de cristal es el nombre que se le ha dado ahora, Sí. de los 2000 para acá, quizá, de mil y tanto hacia acá, ha tenido otro nombre. sí, porque se ha aumentado el número de personas que creen que todos deberíamos de pensar igual. ¿Ya? En sí, la generación de cristal, como le pusieron ese nombre.
¿Podrías tú, Daniel, seguirnos comentando, o sea, leyendo en pocas palabras, qué más Sí, claro que sí. tenemos, o sea, de por qué se les dice, o sea, al menos por qué ahora se le dice así, por qué surgió, o qué características, entre comillas, digamos así, tienen las personas que hacen parte de la generación de cristal tenemos? A ver, según este reportaje que ya ahorita al final, ahorita no, al finalizar les voy a comentar de dónde hemos sacado la información. ¿Cómo son los jóvenes de la generación de cristal? Cuando se acuñó el término generación de cristal, se quiso especialmente hacer referencia a varias características. Así, por un lado, serían unos chicos con muy poca tolerancia a la frustración y a la crítica. Creo que lo voy a dejar hasta ahí porque, pues, ese, Interesante. hasta ahí, ahorita continúo. Mucha sensibilidad y poca tolerancia a la frustración y a la crítica. Las personas que somos artistas o tú que creas contenido eh, y más que todo siendo jóvenes somos muy susceptibles a la crítica. A ti, a mí en muchas ocasiones me han dicho, En su mayoría, sí. a mí en muchas ocasiones me han dicho, en ese poema, en la palabra tal, eso no lleva tilde. Y yo, sí, ya lo edito. Uno se achicopala. Exacto. Uno se achicopala. Y creo que eso es lo que nos hace generación de cristal. Eh, Aunque yo acepto muchísimo las críticas, pero hay críticas muy destructivas. Vayas a hablar de las críticas de los poetas de la edad de, pues de la época de Edgar Allan Poe, que él mismo y muchos poetas dijeron ser víctimas de Poe, porque sus críticas literalmente acababan con su carrera. Que muchas personas eran, bueno, vamos a leer la crítica de tal libro que escribió Edgar, bueno, pues X escritor hizo un libro y Edgar Allan Poe escribió una crítica acerca de ese libro. Vamos a leer lo que dice la crítica. Este libro carece de lógica, carece de sentimiento, fue escrito por un robot. A uno se le quitan las ganas de todo. A uno se le quita la motivación. Y uno creyendo que lo que hacía estaba bien hecho. Uno creyendo que estaba dando todo de sí. Sí es cierto que hay ciertas gramáticas y ciertas reglas por las que uno escribe, pero al fin y al cabo, cuando me refiero a la poesía, es sentimiento propio. Es sentimiento propio. Entonces creo que de criticar de pronto cuestiones físicas en cuanto a la letra, ortografía, gramática, caligrafía, pero en cuanto al sentimiento del poeta, no creo que eso deba ser criticado porque es el sentimiento, lo sintió él. En cuanto al amor, uno no puede criticar eso, porque son vainas que uno no entiende. Yo recuerdo que en una ocasión escuché una charla TED. Yo no sé si sepan que es una charla TED, son unas charlas. Bueno, después les voy a hablar acerca de una charla TED. Escuché la frase, ¿me amas? No sé. ¿Por qué? Es que el corazón tiene razones que la razón ignora. Y yo, el corazón tiene razones que la razón ignora. Yo dije, es la perfecta excusa. Pero después de un tiempo dije, no, es cierto, en cierto punto tiene razón. Pero se supone que nos enamoramos con el corazón, que son químicos que envía el cerebro. Pero no lo sientes en el corazón. Se supone que el amor real no lo siente en el corazón. Y así pasa muchas veces. Cuando yo siento que es una pregunta incluso hasta violenta que te digan, ¿por qué te enamoraste de mí? Y uno se pone a divagar y a hacer una introspección y no sé, es que a veces la razón tiene razones, el corazón tiene razones que la razón ignora. Creo que es lo mismo creo que incluso me atrevería a hacer una encuesta, preguntarle a un grupo de jóvenes que se consideren de la generación de cristal, o sea, un grupo de jóvenes nacidos del 2000 hasta la época actual. ¿Cómo te describirías
es muy difícil, es muy complejo. Y es que es complejo también porque... Hay de veces que hecho- uno ni siquiera se conoce a uno mismo. Exacto, no, de hecho, ya una vez también estábamos tú y yo platicando más o menos de este tema. Y, o sea, antes de empezar a platicar, yo ya estaba como, no, Martín, perdón, no hacemos parte de ahí. Pues yo hacía que la generación de cristal sí se refiera mucho más a los adolescentes. Sí. Porque al final del día nosotros ya somos pues, A mayores los, de edad. sí, a los. No muy viejos, pero ya somos mayores Sí. de edad. Entonces yo sí pensé que se refería más que todo a adolescentes. A los de Y en- máximo 17. Y en medida 18. que Daniel me iba comentando cosas, yo decía, ven, yo hago Soy parte yo. de ahí, ven. Sí, soy. Exacto. Como dicen por ahí, sí soy. O sea, o sea, entonces son como cositas que uno tiene que ir mirando. La crítica, ¿querías decir algo acerca de la crítica? De hecho, esto es uno de las problemáticas más grandes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a causa de la crítica, usted y yo dejamos de hacer cosas que hacíamos antes. Les voy a traer a colación una pequeña reflexión que me ha marcado mucho a mí. Dice reflexión que había una carrera de insectos, de todos los animales en un lugar. Dice que estaba una libélula, un mosquito, una mosca, estaba una mariquita y estaba una rana. O una Catarina para los que no la conozcan. Sí, Bueno, exacto. como mariquita. Una Catarina, una rana también estaba. Dice que empezaron la carrera. El director era el búho. Sonó la campana para que saliesen a correr. Inmediatamente cuando empezaron la carrera, todo el mundo corría y la rana empezó de última porque había un problema. Y ahí su amigo le avisó que corriese, iba corriendo. Inmediatamente todo el mundo empezó a reírse de la rana. La rana seguía corriendo, se pasó a la libélula, se pasó al mosquito. Y mientras a estas personas se le iban pasando, le decían muchas palabras despectivas, la criticaban. Le decían, tú no sirves, mira, eres un tonto, eres esto, eres lo otro. Corres raro, exacto. Pero al fin terminó la carrera y quien llegó de primero fue la rana. Es aquí la pregunta, ¿por qué la rana, a pesar de todas estas cosas que comenzó tarde, llegó de primero? ¿Y por qué no se detuvo ante las críticas? Y le empezaron a hacer la entrevista, pero estaba callada. Cuando se acercó su amigo y empezó a hablar, no, lo que pasa es que la rana es sorda. Yo iba a decir eso, es sorda mínimo. Sí, es que la rana era sorda. Y por eso no escuchó las críticas, ni escuchó cuando en el momento... Aquí entra en juego la famosa frase Palabras... a oídos sordos, palabras necias. Pues, a palabras necias, oídos sordos. Exactamente. Entonces es básicamente eso. Y aún así no fuera sorda, a muchas personas la crítica es una motivación. La crítica es natural. Siempre y cuando, mira, ahí entramos, siempre y cuando no sean como lo que leíste anteriormente, no sean de la generación de cristal. No solamente eso. De hecho, Aunque muchas veces, por ejemplo, muchas personas, creo que en varios de esos eventos de Got Talent, Creo que la crítica no es mala. pero es que existe crítica constructiva y crítica... pero, o Y de sea, acuerdo a quién la absorba, quién la sí, exacto, porque y depende también quién te haga la crítica. legalmente hay que decirlo así, o sea, y hay gente que ya la crítica te va a afectar uno también dependiendo si tienes autoestima, ¿no? Sí, eso claro. influye mucho, porque hay gente que si le haces una crítica mala, él no la va a ver como mala, va a decir más motivo para mejorar en lo que estoy haciendo. Tiene razón. Y eso y entonces se le da un mal. impulso, exacto, o sea, es como una competencia contigo mismo. Que Naruto dices, hey, Uzumaki. papi, te veo mal, exacto, o sea, métele. Y entonces vas No, a... es que hay incluso gente que también uno le hace una crítica buena y lo toma mal. ¿Sí me entiendes? Y esa es la Eso ya otra depende también. de la persona como tal. Es que se influye mucho la autoestima y la forma en que también digas las cosas. Sí, Porque claro. si haces una crítica de forma muy brusca, Y directa, posiblemente. uno de la pronto, persona- ajá, o sea, o sea, se va a sentir como que... Por ejemplo, Sí, yo estoy va a acostumbrado. ser doloroso. Yo como pues hago directo, como anteriormente había hecho Daniel, estoy acostumbrado a que a veces cometo errores como todo ser humano Claro, y soy naturalmente. criticado por eso, ¿sí me entiendes? Pero hay diferentes tipos de críticas, como
habíamos hablado. Hay críticas constructivas y críticas directamente a querer dañar a la persona, a querer hacer sentir mal a la persona, pero eso ya depende cómo uno se lo tome. Por ejemplo, yo he hecho cosas, yo prácticamente hago stream de videojuegos, ¿ya? A veces he hecho cosas que me hacen ver como una persona mala en el juego, y entonces me empiezan a criticar, a llover críticas, eres malo, que no sirve, etcétera, etcétera. Pero yo no lo tomo de esa manera, porque en la siguiente partida hago cosas que no haría cualquier persona, cosas buenas, o sea, en el juego. Pues, y entonces lo que hago es callar a esas personas, o sea, legalmente, que me critican. callarles la boca. Ajá. Exacto, y eso se puede tergiversar a No todos presta los atención. ámbitos. Y entonces, pero no todos somos iguales y no todos se lo tomarían como yo me lo tomo. Sí, Y ahí es donde caben las personas que se ponen mal o terminan, incluso hay personas que terminan directo por ese problema. de hecho creo que ahí viene lo de la frustración. Lo de que, o sea, hay veces también por las mismas críticas que dices, hey, y eso, Se abruma. y exacto, eso te hace, parece que estoy haciendo las cosas muy mal, etcétera, etcétera. Uno esto siente no que he logrado viene esa nada. nube negra y uno solo ve así. Porque es que igual también uno espera que si estás haciendo las cosas bien, algunos esperamos que haya alguien que nos apruebe que estamos haciendo las cosas bien, que nos diga, hey, Melo, vas bien. Y no, Sí, no siempre va a exactamente. estar alguien ahí Creo para que acerca de eso hay decirnos. creo que es una reflexión de Einstein acerca de una multiplicación. Sí, es que él ¿Quién hizo es? varias operaciones de multiplicación y se equivocó solamente en una. En la última se equivocó, Ajá, en el se nuevo, equivocó adrede, se equivocó a propósito. La posta, Y como todos si los no se- alumnos se rieron de él. ¿Por qué se ríen cuando uno hace algo? Pues Malo. porque Eso es lo critican que- eso por es lo que- una sola cosa mala Que haga. y Todas las buenas que. y todas las buenas que- me juzgaron por la mala, en la parte que me equivoqué, pero nadie me elogió por las 8 por que la, hice sí, buenas. exactamente. Y es básicamente eso. Y eso se ve en toda la vida. Uno muchas veces hace muchísimas cosas buenas, pero por una insignificancia. Puedes tú perder un trabajo, perder una amistad, puedes perder una relación, por algo mínimo que fue malo. Y Pero eso también, eso es culpa, no es culpa prácticamente, bueno, es que no es culpa de uno, también es culpa de la otra persona que no puede entender que nosotros somos uno humanos se y nosotros equivoca. nos podemos equivocar. Exacto. Es el ahí, no somos generación de cristal, somos humanos. Sí, humanos que no se tratan a otros humanos como tal. ¿Qué me quiero decir? No, si tú Humanos con falta de humanidad. Ajá, exactamente. Somos humanos con falta de humanidad. Sino que lo que pasa es que estamos tan acostumbrados al éxito que se nos olvida que a veces hay fracasos. Sí, y No, ese no. a veces suele ser muy seguido, suele ser más que a veces, suele ser muy, muy seguido. Somos humanos porque reímos, lloramos, bailamos, cantamos, Nos enojamos. Y bastante. somos seres cambiantes, seres pensantes, y siempre va a estar la crítica y la frustración, pero creo que es cuestión de ponerse en el lugar del criticado. Mira, traigo a colación lo que dije anteriormente, que dice que el corazón no entiende cosas que la razón ignora. Eso es que, como por decirlo así, es algo voluntario, algo que nace porque nace. Pero, o sea, está bien que nosotros a veces nos enamoramos, no, a veces se encuentra con personas y mira a su vez y dice, pero yo qué le vi a esa persona. O sea, es algo que ignoramos, pero cuando nosotros decidimos sacar a esa persona de nuestro corazón, ya se salió. O sea, hay cosas que nosotros podemos obtener involuntariamente, pero de nosotros depende si nos afecta o no. Es lo que dice allí, que somos personas, que esas personas son personas poco tolerantes a la frustración. O sea, no son capaces de afrontar cosas que se les vino porque estaban acostumbrados a lo mismo. Porque cuando estaban en su casa sacaban mala nota y les daba miedo expresar que sacaron mala nota por cómo iban a responder. Y es aquí donde viene que nos volvemos una generación de cristal. Que lo mínimo nos afecta. Exacto. Nos afecta muchísimo. Y a ver, creo que muchísimos
de los jóvenes de hoy en día pueden llegar a tener problemas en cuanto a el campo laboral. El campo laboral es muy violento y sobre todo ahora que los patrones buscan personas eficaces, rápidas y uno no es que uno como joven, Exacto. Legalmente buscan uno como joven y a ver, creo que muchos están de acuerdo que uno tiende a ser muy perfeccionista No, y hay un y problema. hacer las cosas bien. Es un problema grande que hay empresas que quieren personal ya, ya capacitado o con experiencia y no debería Y ser muy así joven. porque, o sea, digamos, Uno van a recién tener está saliendo de la universidad. ¿Cómo van a tener experiencia y que ya hayan trabajado anteriormente si Sí, no le dan esa si oportunidad? estoy egresado, Ajá. si estoy recién Y egresado. no le dan esa O sea, oportunidad. sabiendo que lo que te da la experiencia Es la experiencia, es el trabajo. trabajar para poder obtener la experiencia. Entonces, imagínate tú estar en un lugar en el que el ambiente laboral lo consideres muy hostil para lo que podamos considerar hostil, que tengas que entregar No, que si te equivocas trabajos una de- vez te echen. no, tampoco, pero sí muchas veces nos sentimos intimidados por nuestras figuras patronales y es básicamente eh, entregar en corto plazo cosas pues entregar en corto plazo algo bien hecho cuando uno se toma mucho más tiempo para que queden las cosas bien hechas. Entonces uno va a la carrera y uno envía las cosas y a mí muchas veces, yo hablo por mí, porque muchas veces me ha pasado que entrego cosas en un lapso muy corto del tiempo y estoy con la duda toda la semana, si lo habré entregado bien, si habrá estado bien, porque como tan poco tiempo me dieron, no me dio tiempo de hacerlo muy bien, de hacerlo como planeaba hacerlo, y es todo eso, que era lo que tú estabas diciendo, que fue lo que terminaste de decir. O sea, estaba diciendo que nosotros muchas veces hacemos cosas involuntariamente, pero tenemos la capacidad de absorberlas o no. Voy a continuar. Lo que puede derivarse en un exceso de protección por parte de sus progenitores. Creo que hasta ahí, pues, podemos partir desde ahí. Todos conocemos amigos a los cuales uno como adulto incluso le ha tocado ir. Buenas, señor Ruiz, señor Gaviria, Señora mamá de Mateo. señora mamá de Mateo, señor papá de Yo no sé ni cómo se llama la mamá de Mateo, le digo la mamá de Mateo. Andrés. Vamos a salir X día. Si puede darle permiso. Ah, sí, pero es que tenga mucho cuidado, que la calle esto, que la calle lo otro. Y son cuidados naturales. Pero Hay cuidados excesivos. sí hay cuidados excesivos. No va a salir. Lo siento, está castigado, pero tiene 22 años. Está castigado. Vive aquí. Vive conmigo, Ajá. está castigado. Es más, Entonces, por favor, se creo puede- que- se va para su casa. Creo que muchas veces, creo que eso en la confianza también toca darles un empujoncito a ver, a que vayan empezando a ser responsables, a que la vida que les espera no es Nada fácil. como yo te estoy cuidando. Mira, perdón, Daniel, yo te interrumpo ahí. Perdón, voy a buscar Vamos. un poco de agua. Hágale. Volvemos a lo que estabas diciendo al principio, que Continúa. volvemos a lo que estaba diciendo desde el principio, Daniel. que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ser protegidos por nuestros padres. Por ejemplo, traigo aquí, que no voy a mencionar su nombre, pero tengo un compañero que le han enseñado a estudiar, le han enseñado a muchas cosas, pero se les ha olvidado enseñarle a vivir su vida. Es que en mi caso también, de hecho, mis papás son muy sobreprotectores conmigo, al punto de que si yo quiero viajar, siempre van a estar, pero es que vea, pero es que lo otro, pero es que de pronto le pasa algo por allá. Y o sea, sí, uno entiende la preocupación. Y de pronto porque ellos incluso, quién sabe si les tocó llegar a vivir una experiencia bastante violenta en la que ellos dijeron,
Sí, o sea, me da miedo porque a mí me pasó algo similar, no quiero que te pase a ti. Porque al final del día son hijos y por mal o no, los papás sí se llegan a preocupar por uno. Pero entonces igual tampoco, bueno, también está en ti. O sea, si ellos se preocupan porque tú salgas es porque de pronto tampoco les has dado el motivo para ellos decir, bueno, es un pelado responsable, es una persona así, 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 puede manejar X situación. No saben si eres responsable. Bueno, No, pues, o sea, tú no les brindas esa confianza a ellos y ellos tampoco tienen esa confianza en ti de que Porque, tú vas a saber manejar o sea, las porque cosas. nosotros muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, yo cuando niño yo me iba acá en el lugar donde nosotros estamos hay cosas que se les llama pozas. Son lagos o lugares donde hay agua. Lagunas naturales. Exacto, y charcos artificiales. donde uno baña. Entonces yo tenía la costumbre de ir con las personas del barrio, me iba a bañar y mis papás no sabían. Entonces, nosotros muchas veces le estamos mostrando una carátula a nuestros padres que no es. Sí, claro, le estamos mostrando un yo irresponsable. Exacto, sabiendo que muchas veces nosotros sabemos defendernos en lugares. Por ejemplo, lo mismo, traigo a colación lo mismo del compañero que te digo. El niño se defiende bien y sabe defenderse, pero como sus padres lo sobreprotegen tanto que él muchas veces me dice, me siento de esta manera. Por ejemplo, una vez yo le dije, no, lo que pasa, estaba hablando con él y le dije, no, lo que pasa es que voy a hacer mi comida. Y él me preguntó, ¿te dejan hacer comida? O sea, y esto hace que nosotros muchas veces no tengamos alas. Es verdad, yo conozco muchas personas que seguramente no saben pelar un plátano. Exacto. Y a veces no porque no quieran aprender, Sino porque no los dejan. ajá, sino porque los papás les dan... Y es que en algún momento toca... A ver, la experiencia, vuelvo y lo digo, se aprende, la experiencia se adquiere haciendo las cosas que te van a dar esa experiencia. Exacto. Claro, Mal hechas o no, tienes que hacerlas en algún momento. no hay nada como... Hay una expresión muy colombiana. No hay nada como el hotel mama o mamá. Se refiere a que no hay nada como vivir en casa de los padres. Sí. Pero no hay lugar como el hogar. también no hay lugar como el hogar. Pero llega un momento en el que uno tiene que aprender a independizarse. Tiene que independizarse. No porque, a ver, Pero los padres no entienden. muchas veces dicen, pero usted acá tiene de todo, aquí no ¿Por le qué se va a falta ir? nada, ¿para dónde se va a ir? Y si nosotros no podemos cuidarlos, pues, perdón, de eso se trata. Creo que de eso se trata, de aprender a cuidarse solo. Bueno, yo por ejemplo, lo cuento una experiencia personal. Mis papás nunca fueron de esos de que yo quería hacer algo y me lo negaban. O sea, yo les decía que iba a hacer un plátano con huevo normal, estaba con huevo y me dejaban hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados a que yo hiciera algunos días la comida, o que algunos días lavara los platos, o que algunos días me tocara lavar la ropa y ir a trabajar y a estudiar. Ya, entonces yo ya estaba acostumbrado. Por ejemplo, yo cuando recién me iba a mudar a vivir solo, yo salí a pasear, no me iba a mudar solo. Yo no tenía mi idea, en mi O sea, no estaba pensamiento planeado que te fueses a a ir y quedarte, o sea, ir y no volver. Exactamente, entonces yo Se salen de vacaciones. yo vine a vacaciones al lugar donde estoy actualmente y me quedé por ciertas razones. Ya, y entonces mis padres nunca se negaron a que yo no lo hiciera. Nunca, porque yo ya les di la confianza de que yo era una persona que podía vivir independientemente responsable. y que no tendría ningún problema con ello. O sea, sabías hacer las cosas al menos con las que uno requiere defenderse. Las que es cosas más que saber todo cocinar, básicas. ajá, o sea, cositas así que uno ya con esto, exacto, o sea, Ya, si en algún momento él se él se quiere ir, defiende. está de alguna otra forma, entre comillas, capacitado para Para la vivir vida. solo, exacto. Y yo diría que, bueno, hay padres que no quieren que los hijos experimenten esas cosas solos. Ya, entonces yo diría que esos padres deberían de colocarse entonces por lo menos que los hijos hagan las cosas pero al lado de ellos con su supervisión. Claro, Por ejemplo, obviamente. cocinar, bueno, que la mamá esté ahí supervisando a que el hijo o la hija cocine para ver si él sabe hacer ciertas cosas, si va a cometer algún error, educarlo, forzarlo Sí, bien para que exacto. corregirlo para que no lo haga. Y de esa manera, no negarle a hacer las cosas, que él aprenda a cocinar lo que está haciendo y pues que se vuelva una persona independiente. Sí, que no porque son tenga técnicas básicas. Aún así esté o no esté con una pareja, es muy esencial que aprenda a... a cocinar. A cocinar. Lavar ropa, sí, o sea, todo. Exacto, todo lo que eso tiene requiere- que ver con nuestra vida.
sino que lo que pasa es que hoy día estamos acostumbrados o nos han acostumbrado a que todo nos hagan, que se nos ha olvidado aprender esas cosas. Sí. Porque lo mismo que decíamos antes, nuestros padres a veces dicen, es que yo no quiero que él pase por lo mismo que yo pasé, pero si nosotros nos ponemos a pensar, gracias a lo que ellos pasaron, es que hoy son lo que son como Sí. personas. Y si nos Es olvida, que hoy son tan responsables, Exacto. tan buenos padres. si tú no te, mira, por ejemplo, yendo a más según algunas historias, ¿por qué se creó la rueda? ¿Por qué crearon herramientas útiles para trabajar? Porque tenían la necesidad y sabían que con sus propias manos les dolía. Yo me imagino el primer hombre, según la historia, me imagino que estaba golpeando, necesitaba sobrevivir y no tenía con qué construir. Me imagino que tomó un palo y vio que, pero intentó chuzar. Que podía darle forma. Exacto, podía darle forma, lo intentó, le lastimó, aprendió y Vio- sabía que no lo podía coger de esa manera. O vio que el palo se rompía y no era muy efectivo y cogió una piedra. O sea, todo eso, yendo a todo eso. Y así mismo, nosotros muchas veces, como no nos ha enseñado a hacer tantas cosas y no sabemos lo que es la derrota, no aprendemos Exacto. nada. Por eso somos tan vulnerables. Por eso somos tan, o sea, no somos capaces de Y enfrentar. será por eso el porqué de que ellos nos protegen tanto. Porque el fracaso es muy doloroso. El fracaso es terriblemente doloroso. Pero, a mi parecer, yo había visto un video hace unas semanas. Si crees que es cara la factura de haber fracasado, espera que te llegue la factura de no haberlo No, ni es que- siquiera intentado. Creo que fue Gabriel García Márquez el que escribió Declárate. Quizá dentro de 10 años estén los dos juntos cuidando de su hijo. Porque si no te declaras, quizá dentro de 10 años estés arrepentido pensando en lo que pudo haber sido. Y no fue porque no tuviste la Pesa, valentía. pesa. Y a muchos nos ha pasado. A muchos nos ha pasado. Como un pequeño paréntesis para que se atrevan. Atrévanse. Te vas a arrepentir, no, mentira. Atrévanse. Al fin y al cabo, Charles Bukowski también decía algo acerca de los escritores. Si vas a escribir, ni siquiera lo pienses, solo escribe. De resto, lo estás haciendo mal. Si vas a hacer algo, hazlo. Que después de que lo hayas hecho, ya ves cómo resuelves. Ajá. Ya ves en cuanto a la O sea, tú escritura. inicia, tú ves empieza. ves cómo editas. Tú empiezas. Sí, tú empiezas que eso. Tenga sentido, no tú empiezas. Sí, de que eso, hablando de sentido religioso, que eso Dios proveerá, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar O el sea, no es por nada, empujoncito. pero cogiendo ejemplo de Dylan llegó y dijo, bueno, me tocó quedarme. Tenía algo para que. No, él llegó, tengo ropa, yo no sé, por Sí. ahí me voy, ya. No, pero es que incluso yo no tenía No ropa. tenía ni ropa. Yo vine con cuántas mudas de ropa, como con 3 mudas de ropa porque yo venía A a pasear. pasar, a Claro, pasear, no venía a venías quedarme. con De ¿qué? Dos hecho, toda mi pantalonetas ropa, y- toda o sea, mi ropa que yo tengo todavía está allá en la casa de mi mamá. Yo la ropa que tengo actualmente es porque la compré. En O el sea, tren, Dylan la cosa llegó del tiempo. y él no se quedó al final pensando, marica, pero es que no va a tener que cocinar, marica, pero es que no va a tener que dormir. Él dijo, ya estoy aquí. Ahí luego soluciona, eso es lo de menos. Sí, eso Y él vale. aquí- Es relativo. Y él lo hace Sí, como claro. un adulto joven responsable. Como se dice, va por añadidura. ¿No? Desde que haya salud, Lo demás el resto es cuento. Ah, El resto es sí, sí, cuento, sí. como decimos popularmente Exacto, los colombianos. sino que nosotros, el miedo de nosotros es intentar. No, yo digo que, yo no sé, ustedes me llevan conociendo hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que yo soy de la generación cristal? De acuerdo a Es la que- medida que me han conocido. A ver, es que nosotros no te conocemos íntimamente como quizá lo Sí, te exacto, conoce o sea. quizá tu esposa o tus Tu amigos perro. más íntimos o No, tus Tu gato. No, es que exacto, mira que eso ya va muy en el sentir y en el pensar. Exacto. Porque las personas que hacemos y parte normalmente de tú la cuando familia- estás muy socializando eres muy superficial, no tiendes a hablar de ti. O sea, cosas muy personales, no Ajá. es algo que compartas mucho, Sí. ya, eso quiere decir. Entonces Yo- la verdad es que no sabría decirte. Pero, o sea, sin embargo, yo considero siempre que la mayoría
hacen parte de Sí. eso. Sí, pero es por la forma del sentir, por la forma de pensar. Exacto. Y a ver, el término generación de cristal me parece también es muy contradictorio, porque ser generación de cristal es ser más muy fuerte, pues mental y emocionalmente. Una persona que pertenece a la generación de cristal es en términos colombianos muy berraco. Exacto. Porque, por ejemplo, Una persona que nunca pierde será que siempre cree que tiene la razón, diría yo aquí. Se Sí. vuelve un egocéntrico, sí, exacto. orgulloso. Entonces, estas personas son las más berracas con los adultos. Encima de sí, pues padres, tutores, maestros, que muchas veces los maestros también son muy tajantes. Son a la vez los más sensibles, pero los más fuertes. Que muchas de las cosas que se han logrado hoy es gracias a que un par de cientos de la generación de cristal ha muerto para que nosotros tengamos un poco más de beneficios y que quizá hoy en día los estemos utilizando. Que muchas personas que hayan Bueno, muerto. no sé, yo no considero que, bueno, así como todo en el mundo y todas las personas han sentido, yo creo que toda ventaja tiene su desventaja. Ciertos siglos han tenido sus ventajas y desventajas. Sí, claro, es totalmente Así como lo normal. mismo que la bolsa de valores, hay días que sube y hay días que baja y uno aprovecha en comprar, y el día que sube aprovecha en vender y tiene beneficio y gana. Pues eso sucede lo mismo en la vida. Digamos que nosotros tenemos la ventaja de que todos podemos estudiar, podemos tener una educación Creo que es cuestión muy de ver, fácilmente. en vez de ver el vaso medio vacío, verlo pero, medio lleno. pero también tenemos la desventaja de que no tenemos las mismas posibilidades de que todos puedan trabajar, que muchas personas no trabajan lo que estudian, terminan trabajando algo totalmente diferente. Sí, exacto. No todos tenemos la misma oportunidad de conseguir trabajo. Ni las mismas, quizá a veces, capacidades. Y entonces ese diría yo que es el problema. Sí tenemos maneras, pero no podemos comparar. Anteriormente que todo el mundo podía trabajar lo que quisiera sin tener. Incluso hay personas que trabajaban de forma prácticamente lo llamaríamos Empírica. actualmente profesional, pero lo hacían de una manera empírica, no tenían un cartel para decir, mira, yo Ni un estudié estudio esto, previo. ni un estudio previo, lo hacían de manera empírica y trabajaban de una manera que nosotros actualmente diríamos que es una manera De profesional. hecho, muchas veces al día de hoy uno a diario se encuentra con personas así. Sí, también. Personas del común que, por ejemplo, son excelentes en una área y tú pregúntale, ¿qué estudias? No, yo no estudié, solo aprendí La escuela de la vida, en la escuela de la Sí, vida. porque es que es aquí donde viene que es más importante la experiencia de lo que tú muchas veces estudias. Porque si nosotros nos vamos en Latinoamérica, el 70%, y creo que no estoy exagerando, de las personas no trabaja profesionalmente, sino que es más como algo que aprendieron Sí. y a través de eso se defendieron. Si nosotros nos vamos a la historia también, las personas que aprendieron a hacer un bombillo, quizás ellos muchas veces no estudiaron, solo descubrieron que así se hacía un bombillo. Hicieron algunos conceptos. Muchas veces pasa así, que lo hacen por accidente. Sí, O que por hay- intentar. Están haciendo una cosa. Ujú. Están inventando eso y terminan inventando algo. Es que, por ejemplo, la Coca-Cola era como un jarabe, algo así, no sé si me equivoco, era como para hacer un jarabe y terminaron haciendo la Una Coca-Cola. bebida. Sí, no me El equivoco, Listerine, pues. el enjuague bucal iba a ser un ácido letal. Y lo utilizaron, sí, iba a ser un ácido, Pues pero iba a ser un producto de limpieza. sí, exacto, no, pero peligroso. Pero se dieron cuenta que al caer en los huesos los blanqueaba, ya bueno, vamos a usar enjuague Eso era el bucal. resultado que esperábamos. Pero- Pero o sea, Sirve, tenían no mente, sirve, tenían sirve. mente de tiburón. Claro. Exacto. Venían buscando Mente oro de y latino. encontraban oro, entonces. Sí, mente de latino, porque los latinos, la mayoría de los latinos son así, aunque se equivocaron en algo, ellos hacen con eso. Por ejemplo, si la cáscara del coco me sirve para algo, yo lo voy a utilizar. Aunque no desprecian nada, son como los asiáticos, todos se lo comen. Sí. ¿Ya? Bueno, Entonces, continuando, hay otro factor común que llama la atención y es la baja autoestima.
la inseguridad en la toma de decisiones, lo que les impulsa a pedir ayuda y reconocimiento constante por parte del adulto y a ser adolescentes y jóvenes de alta demanda. Además, hay otras características que se pueden señalar en la generación de cristal. Son prácticamente nativos digitales. Muchos han nacido ya en un mundo totalmente tecnológico, a diferencia de nuestros padres, que han abrazado las redes sociales y la tecnología a una edad más avanzada. Esto puede parecer una ventaja para los primeros, pero también es un gran factor de vulnerabilidad, ya que están expuestos a un juicio público constantes y a imágenes idealizadas de la realidad que no saben contextualizar. A ver, Yo creo que eso es culpa de la educación en casa. Que seamos nativos digitales y que tengamos baja autoestima. Bueno, hay personas que nacen con eso. O sea, algún problema. sí, que a veces es clínico. Ajá, pero yo digo que cuando es así que es algo que se adquiere, es por culpa de la educación en casa. O sea, la manera en que lo trata, porque digamos que hay niños que lloran y uno le dice, deja de llorar, incluso uno les pega, o sea, Ya. no estoy hablando por mí obviamente, Exacto. pero incluso hay padres que les pegan a los hijos porque están llorando, en vez de preguntarle por qué están llorando. Entonces cuando el hijo tiene un problema le da miedo preguntar. Sí, o le da miedo acudir con sus padres. Ajá, y le preguntan Papá, a personas que no saben, no mamá, tienen ninguna idea. me pasó esto. Ajá. Y ahí llega, a ver, el niño, la niña, viene y se expresa con otra persona que no tiene idea de lo que está preguntando. o que no le maltrata. Pues, no es que no le maltrate, que no se siente... Se siente bien ahí donde está. Ajá. Quizá a veces los padres suelen ser un poco agresivos. Sí, un poco bruscos. Entonces, viene este niño o niña y habla con un conocido y le dice, pasa esto, esto y esto. Y después el padre se enteró que habló de eso con alguien más. Y el padre o la madre viene enojado. ¿Por qué no me dijiste a mí? Si soy tu padre, si somos tus padres, si los únicos que podemos ayudarte somos nosotros. Porque es que me da miedo hablar con ustedes. Porque es que si yo les digo algo, es que usted es muy... ¿Cómo me va a pegar? Por ejemplo, intervengo aquí porque eso era algo que me pasaba mucho. Yo sufría de mucha baja autoestima, era por eso. Porque mi papá y mi mamá eran bastante, mano, me pegaban mucho. Yo decía que no me querían tanto, así que yo lo único que pensaba, yo decía, cojo plata, no sé cómo, pero me voy a volver un terrorista. O sea, perdón la Realmente expresión. de niño. Sí, Sí, claro, sí, en la exacto. inocencia. Eso es en mi inocencia, pero era por eso, porque las cosas que ellos me hacían o que yo creía que me estaban haciendo me afectaban. Tanto así que yo perdí el habla con ellos. Hoy día yo hablo con mi papá, abrazo, los molesto, sí, pero antes no era eso, porque me daba miedo a cómo ellos iban a reaccionar. Y el problema de hoy día también es eso, que se ha perdido la comunicación padre-hijo. Ya no, los papás no son como unos amigos para sus hijos. Yo había escuchado una frase de una canción, no recuerdo muy bien la canción, pero la frase dice, ahora llegué a casa y encontré a mi hijo diciéndole mamá a la empleada. Imagínate lo fuerte que ha de ser eso. Terrible. O sea, está asumiendo no lo está asumiendo, pero el niño se está sintiendo querido como se supone que debería Hay querer personas una madre. tan increíbles que se enojan con la empleada. Exacto. Eso es lo peor. Y la empleada les hace de comer, cuando van a dormir van y se acuestan con ellos. Ah, mira, Le leen un cuento. le leen un cuento. Si se golpea, le preguntan qué le pasó. Sí, O sea, literalmente pasan casi todo el tiempo Ajá, con ellos. y básicamente si se golpean, no, sana, que sana, colita, O sea, rana, si ellos no sana ven- hoy, se sienten queridos. Ven en esta persona a una Una figura persona protectora. sí, Y eso no sucede solamente en nosotros,
los humanos, sino también en muchos animales. Sí, claro, He visto eso es algo gallinas con natural. patitos. Eso es natural. Porque la gallina cuida a los patitos, entonces ya consideran que es una figura materna. Entonces, Incluso se ha visto y- perros cuidando otros animales, gallinas cuidando otros animales, y es natural. Eso es increíble cómo actuamos a como nos traten a nosotros de esa manera. Exacto. ¿Ya? Entonces, mira que también, o sea, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, me hizo acordar de una película, no sé si ustedes se la llegaron a ver, que se llama Criadas y Casadas. Era una película donde personas estadounidenses que eran blancas tenían de empleadas a personas de color y eran muy fuertemente maltratadas. El caso era que todas estas personas tenían que ir a trabajar en casas de familias blancas, ¿sí? A causa de esto, los niños crecían amando más a las empleadas, Creo que ya que sé a las de madres. cuál película hablas. en la que recurrieron a todos los empleados y Trabaja creo que Emma Stone y Olivia. Exacto. Sí, ya sé cuál es la esa película. No, Que, esa, la, no sé que cuál la es. empleada les hace con pollo frito. No Es- recuerdo muy bien. Eso, con Frisco. Ajá. Bueno, esa película me hace acordar a esto. Nosotros muchas veces, o sea, sabemos que estamos en un país o una sociedad, el mundo económicamente no está bien. Pero Sí, tenemos que muy trabajar, general. ¿cierto? Eso, claro está, tenemos que sostener a la familia, pero en ocasiones hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Sí, exacto. Por eso es que en muchos países el tiempo laboral son 4 horas. Vaya para la casa, dedíquele tiempo a su familia, que al fin y al cabo por ellos es los que por ellos es que usted trabaja. Creo que de nada sirve 8 horas al día, uno sale a las 7, llega a la casa 4 o 5, se acuesta a dormir y al otro día a la misma hora. No viste a tu hijo, no viste a tu esposa, no viste a tu hija, no le revisaste los cuadernos a tu hija y y tu esposa sola en casa, al pendiente de los niños. O del mozo. Sí, eso O tiende. muchas veces Eso hace de que cuido, consigue- de descuido. El descuidar, Sí, sí, el porque descuido, claro, porque van a uno- tener intimidad y no, amor, es que lo que pasa es que Estoy estoy muy un poco cansado, estoy estresado, tengo cosas pendientes que Pues hacer. pasa al revés incluso. Pues casos de hombres que son los que se quedan en la casa a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. No, que la mujer ya no le da ese tipo pues, de sentimiento y buscan a otra mujer para Sí, hacer o ese sea. tipo de cosas. Pero, o sea, de todas formas eso no justifica la acción. Ajá. Ya es una acción No. que está mal. Pero yo sí digo que, o sea, no le voy a echar la culpa a los padres, también uno tiene la culpa por cómo uno se toma las cosas, porque por ejemplo, mi papá es una persona alcohólica y yo no soy alcohólico, de hecho detesto el alcohol, ya, entonces por eso digo que no es tanto como los padres lo eduquen, sino como uno también se tome las cosas, Sí, ya, es porque verdad. uno es el producto final, uno es el que decide si quiere hacer eso, si lo toma como bueno, lo toma Yo como no sé malo. si lo mencioné en el capítulo en el cual hablamos de Jean-Paul Sartre, en el que somos... Ah, no me acuerdo muy bien, pero Ve al grano, a lo que quieres llegar, lo que quieres expresar. es básicamente eso. Hacemos con lo que han hecho de nosotros. Hacemos con lo que han hecho de nosotros. Viene una sociedad bien violenta, nos vuelve malos, Por lo general, nos pues. lastiman y de todo. Y bueno, ya está este producto. En su Alguien mano. que ha sido muy maltratado, alguien que no ha conocido el cariño verdadero, alguien que no le han dado un trato humano decente, normal, natural, el que todo humano merece. Y aquí estoy yo. ¿Qué voy a hacer con esto? No, pero yo como yo ¿Ahogarme en el alcohol, en las drogas o en el vicio? ¿O tratar de salir adelante y hacer que eso fue simplemente una mala época? Misión de la vida. Sí, Sí, eso ya se depende de uno. O Sí. sea, en la mayoría de las partes depende de uno mismo, de cómo uno se tome las cosas. Pues sí, no, yo también les iba a comentar que es que al final del día, parce, hay una ventaja para nosotros, para qué decir que no para nosotros los jóvenes. Es que sí, la tecnología facilita muchas cosas, pero también limita otras. Y, o sea, se encuentra un refugio, digamos así, a veces en las redes sociales, en los videojuegos. Y entonces eso hace que muchas personas, de hecho, se les dificulte. Socializar. Socializar. Exacto, porque limitas otras acciones, otras habilidades que Claro, tienes porque- por estar acá.
Y te beneficia para otras, sí, ¿para qué decir que no? Pero exacto, o sea, ya ahí es donde viene que el tratar con personas en público, etcétera, etcétera, pues también se te dificulta un poquito, Sí. porque te sientes más seguro acá que lidiando con las demás personas cara a cara. Si nosotros no La estamos verdad, por ahí. ha perdido, ya la gente ya no sabe qué es el sentimiento de uno salir a correr con los amigos bajo una lluvia o a quedarse a charlar, decir cualquier disparate y cosas al azar, reírse, divertirse, ya todo hay que memes en el celular o videos de risa o estar hablando con una persona, a expresarle algo a una persona en chat y cuando la vea en persona Una no persona expresa no nada. sabe, una persona no sabe decir te quiero frente a frente. Entonces ya es algo que en parte también es culpa, yo diría que la mayoría de esas personas son personas que no salen mucho, no se comunican mucho con otras personas, sino siempre con los mismos, sea por culpa de los padres o sea por Sí, culpa es del que, mismo. a ver, o sea, yo hablando acá desde la cocina porque no soy psicólogo, pero diré que también tiene que ver más que todo de pronto con trastornos, perdón, o cositas así, exacto, que, o sea, papás, profesores, amigos, pues de clases de la escuela, hacen que tú te sientas de X forma. Entonces, ejemplo, una persona que suele ser muy tímida, puede que al principio, cuando estaba pequeño, fuese muy hablador, muy Sí, socializador, claro que sí. o sea, le gustaba socializar, pero por X o Y cosa, Pasó algo. que lo hizo, no, ya no quiero, o sea, me siento mal Sí. porque temo que me juzguen, temo que me digan tal cosa. Como aquella Yo, vez. ¿qué? Exacto. ¿A dónde tan yo quise entrar? A ver. Entonces, son cositas. Continuando, son sensibles ante las desigualdades sociales. Es una generación más combativa frente a actitudes Intolerantes. frente a actitudes intolerables. Frente a actitudes intolerables. Intolerables. Ojo, frente a actitudes intolerables como el racismo, la xenofobia, la discriminación en cualquiera de sus vertientes o el daño al medio ambiente. En este ámbito tienen un elevado sentido de la justicia y cuestionan el orden establecido. A ver, ¿han escuchado esta, creo que es ambientalista, esta chica Greta Thunberg? Creo que ella ha ganado varios reconocimientos. Creo que ella es como el perfecto ejemplo, disculpe si alguno la siga o sea mucho más Relacionado, Relacionado en cuanto tengan a- en cuenta que esto es una opinión propia, no significa Pues, o sea, es una opinión desde acá, desde la cocina. Sí. cada quien digámoslo tiene así. su opinión. Ajá. Te iba a decir- es el modelo de una joven de la generación de cristal, Sí. tal cual. Y muchas de sus cosas yo a veces suelo estar de acuerdo. El proyecto Willow, Sí, man. seguro muchos se han dado cuenta de que, pero dejemos esto para una próxima, porque creo que Esto Indaga es un una poco. parte- sí, Sí, que, o sea- que eso es un tema aparte y creo que por ahí nos desviaríamos y O sea, se presta para. sí una se buena presta para conversación. otro capítulo, para un posible capítulo. Entonces ella es como el modelo de una persona que está comprometida en lo social, en lo ambiental y en cuanto a el respeto a los derechos, en cuanto a las personas de color, personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que todos tienen que ser respetados. Y claro, uno es muy sensible. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que tiene síndrome de Down y obviamente alguien lo discrimina y lo trata mal y yo me voy a alterar. Obviamente no me voy a ir a los puños, pero ¿cómo es posible que en una época donde todo está mucho más normalizado, por decirlo así, cómo es posible que Que las haya personas siguen discriminando. y que haya tanta ignorancia frente a un caso Sí. de una persona discapacitada? O sea, es que no es algo que uno quiera. Sí, exactamente. Puede que tenga una discapacidad, pero aún así tiene las mismas características que yo. Exacto. Ve bien, pues respira, es humano, siente. Creo que
Fuera de lo físico, porque estamos hablando de discapacidades, fuera de lo físico, lo que todos tenemos en común es los sentimientos. Es cuando me aprietan, me duele. Cuando me lastiman emocionalmente, me duele. Cuando me dan un incentivo, me alegro, me siento feliz. Bien, sí, Eso es lo que todos tenemos en común, los sentimientos, que somos personas sensibles y muchos, y más que todo nosotros, la generación de cristal, muy empáticos. La empatía es algo muy natural en nosotros, y al menos yo lo digo por mí. Muchas veces yo no es que uno no es que sea millonario, pero uno quisiera poder ayudar a una persona. Créeme que si yo fuera una persona con excelentes ingresos, tendría al menos a 5 jóvenes estudiando, pues apadrinados, o sea, que hijo, estudie. A sus gastos. Estudia, sí, claro. Y dame buenas notas. Exacto. Dame buenas notas. Y estudia, edúcate, haz lo posible. Y no es un estudia porque tienes que estudiar, sino porque igual y también todos estudia lo que, a la educación. Sí, claro, y estudia lo que desees. Estudia lo que desees, que muchas veces es, te voy a pagar el estudio si estudias derecho, Aunque si sea médico. si estudias medicina, si estudias alguna ingeniería. No, ¿por qué no ser libres? Lo que pasa es que no le estamos dando la opción a elegir. A elegir. Por ejemplo, estamos siendo igual de egoístas. Creo que de nada vale ofrecerles el estudio si es estas tres carreras, medicina, ingeniería o derecho, que son las o que derecho. Exigir mucho los padres. Sí. Mira, no sé si hablando después, ya también metiéndome a este tema, no sé si han visto una película, me acordé de ella, se llama Un sueño posible, de Michael Orr. Era un muchacho que sufría de violencia, no creció con sus hermanos, lo raptaron de pequeño y era... yo sé cuál, yo creo que sé de qué películas hablan. Este muchacho que nunca tuvo una cama, nunca... Exacto. Sí, el de... una de las actrices de la película es... Sandra Bullock. Entonces, y que muchas personas incluso discriminan a la familia por adoptar a un chico de color. Exacto. Y es una familia sí, ya sé cuáles son. de personas blancas y que adoptan a un joven, y en ese momento tienen la xenofobia hace que la gente crea que las personas de color son malas, que son arbitrarios, que no son humanos, los tratan de una manera muy inhumana. Entonces ella decidió apoyarlo a pesar apoyarlo, de... Y mira, claro, lo que me llama de todo lo que quiero enfocarme, perdón que te interrumpa, lo que quiero enfocarme es lo que ella o sea, de tantas veces que me la película, lo que ella le expresa a él cuando están sentados una vez, ya casi al finalizar la película, él le pregunta, ¿y si deseo tener un carrito de hot dogs? Ella dijo, tu sueño, tu decisión, yo te apoyo. O sea, sin importar lo que haga, ella lo iba a apoyar, porque quería que saliese adelante. Pero de nosotros... igual manera, hay ciertas cosas que uno no debe apoyar a una persona. Por ejemplo, con una persona que digamos que tu hijo te diga que quiero ser narco. No, pero es que hablando en temas... A ver, hablando de cosas buenas, se les debería Sí, apoyar, sí, claro, claro. Sin embargo, me parece, al menos en el caso de las mamás, muchas son de que hay una canción de Ricardo Arjona que menciona lo de que no importa si se viste de guerrillero, no recuerdo qué otra cosa, o sea, siendo referencia a que no importa si es bueno o malo, las mamás siempre te van a querer, o no van a estar de acuerdo en lo que hagas a veces, pero sí o sí, siempre va a estar ese espacio ahí. Y aún así seas el peor criminal y tu mamá aún esté con vida, si es una buena mamá, ella lo más probable es que vaya a estar ahí presente el día de tu posible ejecución. Pero aún así, si tú eres una buena persona, una buena mamá, de todas maneras te tiene que apoyar. No. No se refiere a eso, se refiere a que al final del día una mamá es madre. O sea, sí, su hijo sí o sí le va a doler. Sí. Sea bueno o malo, es su hijo. Ella fue la que le dolió parirlo y criarlo. Y ya sea que se haya vuelto
una persona mala o una persona buena, ella lo va a querer. ella lo va O sea, a seguir queriendo, a pesar de que obviamente no va a estar de acuerdo con O sea, lo que no está apoyarla haciendo. por lo que hace, sino por lo que es. Ajá. Y su hijo, por eso se apoya. Entonces, a causa de eso es que nosotros hoy día no somos tan abiertos, porque como no nos dan opción de elegir. Por ejemplo, Pero, o sea, yo diría que no lo dicen de la manera correcta. Digamos que si uno como padre dice de la manera correcta sería, hijo, yo sé que tú quieres estudiar enfermería, pero o sea, tú la puedes estudiar, sí, te apoyo, pero te voy a sugerir otras carreras que son más demandadas. Y entonces el día le pregunta, ¿por qué? No, es que la enfermería no es una carrera demandada. ¿Qué significa demandada? Que no están contratando muchas personas para esa rama. Entonces yo te recomiendo ver estos estudios que sí son más recomendados y que son más exigidos por las empresas. Y O que sea, muchas Ya veces... queda en ti si eliges estudiar alguna de esas cosas. Tú puedes estudiar lo que tú quieras, yo te apoyo, pero yo te recomiendo esta. Ya, Claro, eso. simplemente sus recomendaciones. Y muchas veces uno opta por lo más demandado. Sí, por ejemplo, eso es lo que yo quiero estudiar, lo más demandado. Podría ser arquitectura, psicología. ¿Psicología aquí en Colombia no? Uno suele optar por lo más demandado. Y una vez ejerciendo, hacer lo que a uno le gusta. Bueno, sí, Es, o sea, es el plan. Es el plan. es la es idea, tener algo que te favorezca, o sea, que te favorezca para luego hacer lo que realmente Sí. te gusta. o sea, eso es como... Autofinanciarse. sí, exacto. Mira, por ejemplo, mi papá, él es docente, sí, pero su sueño no fue ser docente, es porque le tocó ser docente. Pero hoy día ya él es un abogado porque eso era lo que él quería O hacer. sea, Un abogado. se le presentó la posibilidad de ser docente. Sí, porque no había más y eso Y estudió a pesar de que él mínimo no le llamaba la atención tampoco, no quería. y fue lo mejor en eso. Pero el problema de nosotros es que no queremos ser mejores en lo que nos toca. Exacto. Ya, entonces llegamos a ser lo que somos. Nos volvimos una generación de A ver, cristal. yo finalizando por mi parte al menos, diría que, o sea, después de todo, la generación de cristal no tiene algo de malo en sí. Exacto. O sea, No. no se les puede, no se los puede Simplemente juzgar. es un nombre. De hecho, Exacto. y no, y o sea, a llegar al punto de que si a algún joven que esté escuchando le llaman así, pues no hace falta sentirnos mal por eso, porque al final del día creo que son las personas más conscientes en cuanto a la empatía, o sea, técnicamente tienen una lucha mental con ellos mismos, Sí, porque claro. por lo general nuestros problemas tienden más a ser Mental. problemas, exacto, mentales, y no de tener trastornos, sino de baja autoestima, de pronto intentos de suicidio, cosas así. Y aún así sacan algunos fuerzas para luchar por los derechos de otros. Pues, ejemplo, en el caso de las marchas, ya sean feministas, marchas por la comunidad LGBT o marchas en contra de problemas ambientales, como lo es ahorita lo del proyecto Willow, que Sí, claro que después hablaremos de eso. Continuaré con el tema. En este ámbito tienen un elevado sentido de la justicia y cuestionan el orden establecido. A pesar de lo anterior, intentan evadirse del sufrimiento por la ya comentada baja tolerancia a la crítica y a la frustración. Están acostumbrados a expresar sus opiniones y sus emociones de forma más abierta. Esto influye también en el hecho de que lo hagan habitualmente y sin demasiados filtros a través de las redes sociales. Ojo, a través de las redes sociales. Tienen una alta creatividad. Se expresan a menudo a través del arte y la creación. En ese sentido, atesoran una mayor sensibilidad. Muestran una gran preocupación por la salud mental y por las emociones. Como hablaba en un principio, como le comentaba Andrés, la sensibilidad va de manos con el arte. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que son personas que suelen descargarse en el arte, cantan. Leer también es un arte. Muchas personas leen y se sienten acogidos, entendidos, comprendidos. Escribir, tocar un instrumento. Son cosas como le decía la película. Es una película de poetas, el Club de los Poetas Muertos, creo que es que se llama, con el ya fallecido Robin Williams. Voy a citar más o menos lo que dice en esa escena. Las matemáticas son ciencias nobles, la arquitectura, la ingeniería, todos son ciencias nobles y muy importantes.
pero la filosofía, la literatura y la poesía son las ciencias del amor, de la pasión. Una persona para estudiar matemáticas en algún momento debe ver filosofía. Y creo que debería ser universal que en toda carrera haya siquiera un módulo o un semestre en el cual se hable de poesía o literatura, a enseñar a hacer a los matemáticos más humanos, aunque ya la matemática de por sí es un arte. Aunque eso debería ser desde la escuela y la casa. En la escuela Y la casa. enseñan, y en la casa también, en la escuela lo enseñan, pero es muy básico, es demasiado básico. Yo, por ejemplo, ni en mi primaria ni en mi secundaria, yo ahora fue que en mi secundaria empecé a tomar un poco más de cariño por la filosofía del que ya tenía. Pero aún así, volviendo al tema, son cosas muy importantes. La matemática, la arquitectura, las ingenierías, son cosas muy importantes, pero lo que mueve el mundo es la poesía, el amor y la literatura, el arte, la música. Pasión. ¿Qué sería la pasión? ¿Qué sería el mundo sin estas cosas? De hecho, yo creo que hay una materia, yo no sé si en algún momento nosotros vimos una materia que se llama Humanidades, ¿no? Sí, Había yo la alguna vi. En materia. los casos, sí. Yo creo que esa materia debería ser, o sea, una materia como tal en sí que se viera alguna vez de la semana, pues. Cualquier así sea 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque en el colegio creen que en la casa nos van a dar una verdadera educación humanitaria y muchas veces no sucede así. Sí, Ya, que entonces los colegios deben de tener la responsabilidad de también educarnos también como personas o como humanos para nosotros aprender a cómo también comportarnos hacia otras personas, ¿ya? Y como pues yo ya casi me voy a ir, entonces como mi punto de vista a la final siempre va a ser que todos debemos de respetar que somos personas diferentes, que pensamos de manera diferente. Exacto. Y que debemos acostumbrarnos o simplemente a entender y adaptarnos que no todos somos iguales a nosotros mismos. Sí, claro, porque si a mí me soportan, porque yo no tengo que soportarlos a nosotros. Sí, o sea, y más que, o sea, decir que generaciones de cristal es más una generación Z, o sea, suena menos ofensivo. Sí. Porque nosotros, si vamos a referirnos, es que tú eres de la generación de cristal, no sabiendo que nosotros, al citar esas cosas, también estamos siendo de la generación. Sí, claro, estamos siendo muy violentos, muy críticos. Y bueno, como ya lo había dicho desde el principio, la generación de cristal el nombre me parece muy contradictorio porque aparte de ser muy sensibles, son muy valientes. Creo que ya básicamente estamos en la recta final. Entonces, escucho conclusiones. Bueno, terminando de concluir y conforme a lo que tú leíste, lo que acabas de decir, dice que somos muy valientes al ser generación de cristal porque nosotros no nos da miedo expresar lo que realmente sentimos. Y ese es el problema de las personas de las generaciones pasadas. Como les daba miedo expresar lo que ellos sentían y lo que eran, se reprimían y tenían miedo, por ejemplo, de como se dice vulgarmente acá en Colombia, salir del closet. Exactamente. Referente a eso, te voy a citar algo. Los poetas malditos. Uno se preguntaba, los poetas malditos. ¿Y esos quiénes eran? Los poetas malditos fue un ensayo por Charles Baudelaire. Creo que fue Charles Baudelaire. Aquellos que sepan más de la historia ahí me corrigen. Pero, ¿por qué eran malditos? ¿Por qué los llamaban malditos? Porque escribieron contra el Estado. Decían las cosas, y decían las cosas tal cual, sin filtro. Y eran muy criticados por eso. Si escuchaste lo que dijo de la reina, si escuchaste lo que dijo del gobernador, si escuchaste lo que dijo de las personas de Colón, si escuchaste lo que dijo de esta persona, de la otra. No, simplemente fueron personas que dijeron las cosas como eran. Y cosas que se tenían que decir. Y otras personas no tuvieron la misma valentía de ellos de decirla. Exacto. Y por eso fueron tachados como poetas malditos. Quizá hoy seamos tachados de generación de cristal por decir las cosas como son. Y cuando deben decirse.
Y sé que como nosotros, habrá muchos otros jóvenes dentro de quizá muchos años. Y dentro, como lo hubieron, dentro de unos 50 años, diciendo, no, dentro de unos 50 años, seguramente habrán otras personas que quieran lo mismo que nosotros queremos. Que haya respeto mutuo, que se respeten todas las comunidades, colectivos y todas las personas en general por lo que son. No intenten cambiarlos, respétense tal cual. Y seguramente como habrá de hoy a 50, 60 años, personas pidiendo lo mismo, porque suele ser triste. Y yo espero que dentro de 50, 60 años no haya, pero aún así siempre van a haber malas críticas, discriminación y todas estas cosas de racismo, hasta incluso seguirán intactos. Conclusiones. Respeto. Respeto, totalmente de acuerdo. Entonces, mi conclusión, somos una generación de jóvenes que hemos decidido ser felices. Creo que es la mejor forma de Hemos decidido ser felices, Sí, exacto. hemos decidido hacer las cosas como moralmente nos parezca bien. Exacto. Cubriendo al más débil, no dañando al más fuerte, y si somos los más fuertes, haciendo las cosas bien. Exacto. Y también diciendo que buscando nuestro propio bien, pero también el de las demás personas. Exactamente. Entonces, sin más que decir, o sea, se finaliza así. Sí. También, o sea, antes de criticar, de llamar a alguien o sea, ponerle un sobrenombre hay a que un grupo pensarlo de dos personas, veces. hay que investigar, hay que Sí, estar... y también saber el porqué de las cosas. Creo que ya al menos saben lo que es la generación de cristal. Sí, sabemos. Y en conclusión, la generación de cristal son un grupo de jóvenes, de señores, de adultos que han decidido hacer las cosas bien, que han decidido no tener filtros, hacer las cosas bien, vivir bien, ser felices, que han escogido el camino de la felicidad. La mejor manera de expresarlo, mi amigo. Picos. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias, Dylan. Muchísimas gracias. Gracias a Dylan por estar nuevamente aquí en el podcast con nosotros. Soy viejo. Muchísimas gracias. Igualmente recuerden que esto ha sido sencillamente extraordinario. Y sean felices y dejen ser felices. Sí. Chao. Mucha suerte. Besos. Todos unidos patriotican. Eso tiene que salir sí o sí. Con tal de que Discovery Kids no nos demande todo bien.